Hola, hola, ¿qué tal? Eh, Estamos haciendo una prueba de audio cómodos. A ver, eh, esto dice, a ver, ¿qué es lo que estamos? A ver, estamos también haciendo prueba de audio en nuestra página de YouTube y también en ah, mm, a ver, ¿qué hacemos? Vámonos y estamos aquí. Creo que está tardando un poco el video, pero a ver si podemos. Estamos aquí. Vamos a... Ah, sí, sí se oye, gracias a Dios. Bueno, bueno, pues vamos a dar algo. Un poco, un pequeño eh, vamos a escuchar. Estamos aquí. Esperemos si algunos se conecten y podamos transmitir. Estamos haciendo esta prueba de audio. Bueno, pues algunos están acostumbrados a que en todos los videos se cante en, en, en la transmisión, pero hoy va a ser diferente. Hoy no vamos a tener nada de música, vamos a tener solamente nada más voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Bueno, pues hoy
estamos eh, poniéndole el título al tema, eh, mirando con los ojos puestos hacia Jesús. Y nos hemos basado en la historia del apóstol Pedro eh, cuando él se hundió en el mar. Vamos a ver quién es. Introducción. Nosotros debemos siempre estar mirando hacia el Señor, siempre. Para saber más de la historia de Pedro, vamos a ver quién era el apóstol, el discípulo Pedro. Pedro tenía un oficio que era pescador. Y también de peces. Era hermano de Andrés. Aparte de ser hermano de Andrés, era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar del tiempo fue llamado apóstol de Jesús. Uno de los objetivos de este tema es hacernos ver que debemos caminar con fe, poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las palabras claves es la fe, principalmente. Eso es lo que yo lo contemplé muy importante. Y antes de comenzar, quiero darle unos saludos a nuestro hermano Jair Domínguez. Que Dios le bendiga. Palabra clave fue la fe. Si nos vamos al libro de Mateo, del 28 al 31, dice que el Señor había dado de comer a tanta gente y había estado tanta gente con Jesús ya mucho tiempo, pero dice que cuando despidió a la gente, cuando despidió para ir del otro lado, él pidió a los discípulos que subiesen a la barca y ellos avanzaran, y mientras ellos avanzaban, el Señor se quedó orando en un monte. Y entonces, pero después hubo un caso que allí había llegado la noche y el Señor seguía orando mientras los discípulos se encontraban en el mar, en medio del mar. Pero era una ola tan fuerte, había una tormenta tan fuerte que los discípulos estaban atemorizados porque no sabían qué hacer. No estaba su maestro, no estaba quien los librara. Pero en ese tiempo, de repente vieron que Jesús venía a ellos, pero ellos, como tenían ya el problema de la tormenta, no se han de haber dado cuenta. Sus ojos estaban puestos en la tormenta, sus pensamientos, tanto que hayan de haber pensado que Jesús era un fantasma y no se acordaban que el maestro se había quedado del otro lado.
Y estando Jesús viniendo en el mar, caminando hacia ellos, llegó un momento, llegó que a pesar ellos cuando lo vieron tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma, creyeron que alguien los venía persiguiendo, que era un espíritu. Y en eso de repente el Señor les dijo: calma, calma, soy yo, no temáis. En el versículo 25 al 26. Pero Pedro, dudando, todavía ahí fue donde empezó a dudar. Él le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Entonces, él le dijo: ven. Entonces Pedro empezó a caminar. Entonces Pedro bajó de la barca. Y ahí es donde viene un primer punto. Caminando con los ojos puestos hacia Jesús. Dice, en el versículo 29 dice que Pedro empezó a caminar y caminaba y caminaba sobre las olas del mar. Imagínense la tormenta tan grande, dando con mucha impetud. Y Pedro seguía caminando. Pedro seguía. Pedro no le importaba qué tan fuertes eran las olas, qué tan fuerte era la marea, qué tan fuerte era la tempestad que había en el mar. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban mirando hacia Jesús, estaban mirando al autor de la vida. Y cuando uno mira, cuando uno tiene puestos los ojos en Jesús, uno va caminando derecho. Cuando nosotros caminamos con los ojos puestos en Jesús, no nos importa el viento o la marea o el oleaje del mar, porque tenemos la mirada puesta en Jesús. No nos importa que nos critiquen, nos murmuren, o también no nos importan los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas familiares, cualquier tipo de problemas. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, no nos importa nada de eso. Pero llega a veces un momento en que nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús hacia el viento, hacia las olas, hacia el mar o la marea. Y estos son y estas tres cosas las acabo de mencionar como un ejemplo. Son problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud, todo tipo de problemas, problemas de autoestima. Cuando nosotros venimos al Señor no nos importa todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en Jesús. Pero muchas veces desviamos la mirada de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Pedro desvió su mirada de Jesús,
Eh, Cuando Pedro desvió su mirada de Jesús y empezó a ver qué tan fuerte estaba el viento, qué tan fuerte estaba la marea, qué tan fuerte estaba el oleaje, la tempestad. Eh, Esto está en el versículo 30. Entonces Pedro empezó a hundirse. Y Pedro empezó a ir para abajo, para abajo. Pedro empezó a ir descendiendo de abajo, desde arriba para abajo. Y ahí es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a darles importancia a los problemas de nuestra vida cotidiana, a los problemas de nuestra vida social, económica, familiar, nos empezamos a venir para abajo, nos empezamos a hundir, nos empezamos nuestra vida espiritual empieza a bajar, a bajar y a bajar y a bajar. ¿Por qué? Porque desviamos la mirada de Jesús hacia un lado y ponemos nuestras miradas en otras cosas, en otras circunstancias que no vienen al caso a veces. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos hundiendo día a día y hasta llegar a tocar al fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a y desviamos, como decía yo, desviamos nuestra mirada del Señor. A veces le damos más importancia a cualquier cosa que no sea Jesús. Le damos importancia más a los problemas, a nuestros deberes. Y eso desvía nuestras miradas de Jesús. Tal que cuando desviamos la mirada de Jesús, dejamos de leer, de orar, de ayunar, de buscar su presencia, de ir a la iglesia. ¿Cómo le podré decir? Y nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Porque desviamos nuestra mirada de Jesús. Y como lo decía yo, cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, nuestra vida espiritual se va hundiendo. Nuestra vida espiritual se va decayendo día a día y no podemos levantarnos por sí solos. No podemos levantarnos por sí solos. Y hay veces que tocamos fondo. ¿Qué debemos hacer cuando nos hundimos? Cuando nos estamos hundiendo. En el mismo verso 30 de Mateo 14, dice que cuando Pedro se dio cuenta que se estaba hundiendo por haber desviado la mirada de Jesús, empezó a clamar al Señor, empezó a buscar, empezó a gritar a Dios, a dar voces desesperadamente, pidiéndole ayuda a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole ayuda a nuestro Padre Celestial.
empezó a, a rogarle al Señor. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tengamos problemas y no nos demos cuenta que nos estamos hundiendo en ellos día con día, aclamemos, debemos aclamar al Señor y presentando esos problemas. ¿Saben qué, Señor? Yo siento que mi vida espiritual se está decayendo día a día, se está decayendo, se está yendo para abajo. Y usted cree que eh, a veces, y nos estamos dando, y nos damos cuenta de que estamos con nuestra vida espiritual tan baja. Debemos orar, pedirle ayuda al Señor, así como Pedro lo hizo. Pidió: Señor, sálvame, Señor, sálvame, que yo me hundo, que me hundo. Así debemos decir nosotros: Señor, yo me estoy hundiendo en esos problemas familiares, en esos problemas sociales, en esos problemas económicos, Señor. Ya no puedo más, ya no puedo más. El Señor aquí tenemos un ejemplo en la Biblia de Pedro, de que él empezó a gritar y a decir: Señor, sálvame, que me hundo. Así nosotros debemos decir: Señor, ayúdanos, ayúdame, porque mi vida espiritual está decayendo día a día, porque mi vida espiritual ha bajado, porque he desviado la mirada de ti y la he puesto y la he desviado al viento, al mar, la marea y la tempestad. A esos problemas le he dado importancia y he bajado tu mirada de ti, la mirada de ti. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Lo más lindo que cuando nosotros, lo más lindo que cuando nosotros aclamamos al Señor, Él nos oye y nos da su ayuda. Cuando Pedro clamó al Señor y le dijo, cuando Pedro clamó al Señor, fíjense lo que pasó. Lo más lindo de esta historia, de esta reflexión: el Señor extendió su mano hacia Pedro. El Señor le brindó su ayuda, le brindó su mano. Y todavía cuando lo levantó, lo exhortó con palabras de amor y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor se compadece de nosotros. Extiende su mano de misericordia y nos saca del pozo de la desesperación. Nos saca de ese hoyo donde nos metimos, donde nos hundimos. Y nos dice: hijo, si tú sabes que tus problemas los tengo en mi control, ¿por qué dudas de mí? Sabiendo que yo
no resolverlos. Y el Señor dice, o el Señor te dice, ¿por qué dudas? Si yo tengo todo el control en mis manos, no desvíes tu mirada de mí, porque el día en que desvíes tu mirada de mí, vas a empezar a hundirte. Nosotros debemos mantener nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de toda la fe. Por más que nuestros problemas de trabajo, económico, social, familiar, etcétera, sean muy grandes, siempre debemos mirar a Jesús, y no desviar nuestra mirada de Él. Yo te invito, mi amigo, yo te invito, mi amado hermano, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Siempre pongamos nuestra mirada en Jesús, pase lo que pase, sea el problema, sean circunstancias difíciles. Y Él nos los dice en su palabra a través de Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La misma palabra nos los dice. Puestos los ojos en Jesús. Espero y esta reflexión de la vida del apóstol Pedro te sirva tanto a ti como para mí. Hoy pues vamos a hacer una oración y despedimos este video. Padre, perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos desviado la mirada de ti, Señor. Perdónanos, Padre mío, porque muchas veces le hemos dado importancia a ciertas cosas de nuestras vidas cotidianas, las cuales nos han ido hundiendo, Señor Jesús. Perdónanos, Padre, y seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, sacándonos de ese pozo donde nos estamos hundiendo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre de la gloria. Oh mi Dios bendito, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Rey y Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, pues estamos despidiendo este video. El próximo lunes, si Dios quiere, estaremos transmitiendo por ahí de las 2:30 de la madrugada. Estén atentos a las notificaciones que les lleguen de nuestra página Israel Gómez, y también nos pueden encontrar como Israel Gómez Norberto en YouTube, por si quieren seguir escuchando estas enseñanzas. Y pues también si quieren pedir algún canto, va a ser grabado
para poderlo presentar en, en la página Facebook y en el canal YouTube. Bueno, pues espero y haya sido de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda madrugada para los que me están viendo y los que vayan a ver. Que Dios les bendiga.